En las insondables profundidades del zodiaco, donde las sombras se mezclan con la pasión ardiente y el destino se forja con hierro y fuego, reside Escorpio, el signo de los intensos y de los indomables. En su esencia se entrelazan la lealtad y la venganza, la pasión y la frialdad, la astucia y la fuerza implacable de un guerrero que nunca revela sus verdaderas armas hasta que es demasiado tarde para su adversario. Porque en el alma de Escorpio habita un lado pícaro, un arte de la seducción y el engaño, una estrategia que roza la genialidad y un magnetismo que puede hacer temblar a los dioses mismos. Es el estratega en la penumbra, el jugador que siempre va varios pasos por delante, aquel que comprende el arte de la manipulación sin caer en lo burdo ni en lo evidente. No se trata de simple trampa o artimaña vulgar, sino de un entendimiento profundo de la psicología humana, de un dominio del lenguaje de los gestos, las pausas, las miradas y las palabras exactas que pueden tejer una telaraña invisible donde las voluntades ajenas caen casi sin darse cuenta. El escorpión no ataca sin motivo, pero cuando lo hace, su picadura es certera, ineludible, definitiva. En el juego de la seducción, pocos pueden rivalizar con la naturaleza enigmática y magnética de Escorpio. Su picardía no es superficial ni fugaz, sino un fuego hipnótico que arde con la intensidad de una estrella moribunda. Hay en su forma de moverse, de hablar, de sostener la mirada, una promesa no dicha, un misterio que envuelve y atrapa a quien ose acercarse demasiado. No necesita palabras grandilocuentes ni gestos exagerados, pues su presencia basta para encender el deseo y sembrar la duda en el corazón de aquellos que creen haberlo descifrado. No es solo un amante apasionado, sino un maestro del juego erótico, de los silencios electrizantes y de las pausas que dicen más que cualquier discurso. En los laberintos del poder y la ambición, Escorpio despliega su lado más pícaro con maestría inigualable. Sabe cuándo moverse y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. No muestra todas sus cartas de inmediato, sino que deja que los demás revelen las suyas primero. En un mundo donde muchos actúan por impulsos, él se sienta en la sombra, observando, analizando, planeando. Y cuando ataca, lo hace con una precisión quirúrgica. Sus enemigos rara vez ven venir el golpe, porque se han confiado, porque han subestimado a aquel que parecía tranquilo, paciente, indiferente. Pero Escorpio nunca es indiferente, simplemente es un depredador que sabe cuándo lanzarse y cuándo aguardar. Hay en su picardía una lección de resiliencia y astucia. No teme hundirse en lo más profundo para renacer más fuerte, más sabio, más peligroso. No se aferra a la moral convencional ni a las reglas impuestas por quienes no entienden la verdadera naturaleza del juego. Sabe que, a veces, para ganar hay que doblar las normas, hay que conocer las sombras tanto como la luz. No es un villano, pero tampoco un santo, es un guerrero que elige sus propias reglas, que se ríe en la cara de los ingenuos y que encuentra placer en la danza entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo necesario. Y en su risa, en su mirada penetrante, en su manera de convertir el peligro en seducción y la astucia en arte, se encuentra el verdadero poder de Escorpio, una picardía tan letal como irresistible, un don que le permite moverse en un mundo de lobos sin ser devorado, un fuego que nunca se apaga y que, cuando todos creen extinto, arde con más fuerza que nunca. La esencia de Escorpio no se limita a la picardía estratégica o a la seducción hipnótica, su naturaleza también encierra una capacidad innata para jugar con la ambigüedad, para ser un espejo en el que los demás se reflejan sin siquiera darse cuenta. Es un maestro del disfraz emocional, del camuflaje psicológico que le permite deslizarse entre los grupos sin ser detectado cuando así lo desea, o brillar con un magnetismo ineludible cuando decide ser el centro de la atención. Su picardía se manifiesta en la forma en que deja entrever justo lo suficiente de su mundo interior para atraer a los demás, pero nunca tanto como para ser vulnerable. Siempre guarda un as bajo la manga, una verdad oculta que lo hace indescifrable incluso para quienes creen conocerlo. Hay en su mirada un juego de sombras y luces, una promesa de profundidad y peligro, un enigma que pocos logran resolver. Pero lo que muchos no comprenden es que, detrás de esa apariencia de control absoluto, también existe un disfrute por la provocación, una fascinación por ver hasta dónde puede empujar a los demás sin que lo adviertan. No lo hace por maldad ni por simple capricho, sino por la necesidad de entender la naturaleza humana en sus formas más crudas y auténticas. Disfruta poniendo a prueba a quienes le rodean, descubriendo sus límites, viendo cómo reaccionan cuando son desafiados en lo más profundo de sus instintos. No busca caos sin sentido, sino el placer de observar el mundo desplegarse bajo su influencia, de conocer hasta el último resquicio de la mente y el alma de aquellos que entran en su órbita. Uno de sus mayores talentos es su capacidad para leer entre líneas, para detectar lo que no se dice, para comprender los deseos y miedos ocultos con una intuición casi sobrenatural.
Esta habilidad le otorga una ventaja en cualquier situación, porque mientras los demás se debaten entre lo que sienten y lo que muestran, Escorpio ya ha descifrado el mensaje silencioso que emanan sus miradas, sus pausas, sus movimientos. Es un jugador nato en el arte de la comunicación no verbal, un decodificador de emociones y pensamientos que rara vez es engañado. No importa cuán hábil sea su interlocutor en la mentira o el disfraz, Escorpio percibe la vibración detrás de las palabras, el temblor en la voz que delata la verdad oculta. Y con esa información, moldea la situación a su favor, guiando a los demás sin que siquiera se den cuenta de que están siguiendo su juego. Esta picardía no solo se manifiesta en el ámbito de la seducción o el poder, sino también en el humor afilado y en la ironía con la que observa el mundo. Escorpio posee un sentido del humor que oscila entre lo mordaz y lo profundamente inteligente, un sarcasmo que puede ser a la vez devastador y encantador. No es del tipo que suelta bromas sin sentido ni busca la risa fácil, su humor es estratégico, con doble filo, diseñado para desarmar o para probar a quienes le rodean. Una broma suya puede ser un halago encubierto o una advertencia disfrazada, puede ser una invitación a jugar o un desafío que pocos se atreven a aceptar. Sabe que las palabras son armas y las utiliza con la precisión de un espadachín experto, golpeando donde menos se espera y dejando huella en quienes reciben su afilada ironía. Más allá de su astucia y su capacidad de jugar con la realidad a su favor, hay en Escorpio una energía que atrae el peligro y la intensidad de manera casi magnética. No teme las situaciones límite ni huye de los desafíos que pondrían a prueba la voluntad de cualquiera. De hecho, disfruta de la sensación de estar al filo de la navaja, de moverse en territorios donde otros temen adentrarse. Su picardía se convierte en su mejor aliada en estos escenarios, permitiéndole salir ileso de circunstancias que podrían consumir a otros. Posee una habilidad casi instintiva para maniobrar entre las crisis, para encontrar la oportunidad en el caos, para utilizar las situaciones adversas como trampolines hacia algo aún más grande. No le asusta perder, porque sabe que siempre puede reconstruirse más fuerte, más sabio, más peligroso. Escorpio también entiende el arte de la espera como pocos. En un mundo donde muchos buscan la gratificación instantánea y los resultados rápidos, él sabe que las mejores victorias son aquellas que se cocinan a fuego lento, aquellas que requieren paciencia, cálculo y una ejecución impecable. Su picardía no es solo reacción, sino anticipación, no es solo impulso, sino estrategia. Puede fingir desinterés mientras en su mente ya se ha trazado el camino completo hacia su objetivo. Puede parecer que ha olvidado un agravio o una afrenta, pero la realidad es que está esperando el momento perfecto para ajustar cuentas, cuando el golpe sea más certero, cuando su oponente esté más desprevenido. Su memoria es larga y su paciencia, infinita. La dualidad de su picardía radica en que, aunque es un maestro del control y la estrategia, también posee una capacidad única para dejarse llevar cuando así lo decide. Sabe cuándo ser el jugador calculador y cuándo entregarse al vértigo de la pasión, cuándo analizar y cuándo dejarse consumir por el momento. Esa habilidad para alternar entre el dominio absoluto de sí mismo y la rendición ante los impulsos más intensos es lo que lo hace tan fascinante y tan difícil de predecir. Porque, aunque es el arquitecto de su destino, también es capaz de perderse en el abismo sin miedo, sabiendo que siempre encontrará la forma de emerger aún más poderoso. En el universo de la picardía escorpiana, todo es un juego de contrastes, de luz y oscuridad, de control y abandono, de manipulación y entrega genuina. No se trata solo de engaño o astucia, sino de una comprensión profunda de las fuerzas que mueven el mundo, de un conocimiento ancestral que le permite moverse con la seguridad de quien siempre tiene una respuesta, de quien entiende que la verdadera ventaja no está en lo evidente, sino en lo que se oculta debajo de la superficie. Escorpio no solo juega el juego, lo reinventa, lo domina, lo trasciende. Es el misterio que nunca se resuelve del todo, el fuego que nunca se apaga, el enigma que, por más que se intente descifrar, siempre guarda una última carta secreta. En el vasto océano emocional que habita Escorpio, lo que no se ve ni se dice también tiene un papel fundamental. Mientras su picardía se despliega en lo físico y lo verbal, hay una dimensión mucho más profunda en la que su verdadera magia se manifiesta, el plano psíquico y energético. Escorpio es un maestro del magnetismo emocional, capaz de conectar con los demás de una manera casi invisible, a través de una fuerza etérea que no se puede tocar ni ver, pero que se siente en el aire. Esta conexión no se establece con todos, solo con aquellos que, de alguna manera, están sintonizados con su frecuencia interna. Pero, para quienes caen bajo su influencia, la experiencia es innegable, como si se tratara de un vínculo invisiblemente atado a sus destinos. Lo más intrigante es que Escorpio no siempre busca estos lazos, pero cuando los forma,
son intensos y difíciles de romper. Su capacidad para penetrar en las emociones más profundas de los demás se mezcla con una energía transformadora. Si alguien entra en su órbita, puede esperar que algo en ellos cambie. Escorpio no se limita a influir en la superficie de las personas, las toca en sus cimientos, en sus creencias más arraigadas, en sus inseguridades y en sus deseos más secretos. A través de una mirada, de una conversación profunda, de un gesto aparentemente inocente, Escorpio logra adentrarse en el alma de la otra persona y hacer que esa conexión lo transforme, incluso si no es consciente de ello. Esta es una de las facetas más poderosas de su picardía, la capacidad de moldear el entorno y a las personas a su alrededor de maneras que van más allá de la manipulación consciente. Escorpio tiene un don particular para crear situaciones de alta carga emocional, en las que las tensiones se desatan y las personas se ven obligadas a confrontar su verdadera naturaleza. Su picardía no se limita a obtener lo que desea de los demás, sino que también busca despertar en ellos una autoconciencia, forzándolos a verse en el espejo de su presencia. En ocasiones, esto puede llevar a la confrontación directa, un juego peligroso que Escorpio disfruta sin remordimientos. Pero no es un juego impulsivo, es el resultado de una comprensión profunda de la vulnerabilidad humana. El escorpión sabe cómo manipular las emociones para empujar a los demás a actuar según sus deseos, a veces sin que se den cuenta de que son ellos quienes se están sumergiendo en una danza de seducción y control. En su lado más oscuro, esta energía psíquica se vuelve algo más sombrío y casi místico. Escorpio no solo tiene el poder de atraer, también puede repeler. Su magnetismo, en su forma más oscura, se convierte en una fuerza que genera miedo en quienes no entienden cómo interactuar con él. Esta faceta no es necesariamente malintencionada, sino una manifestación de la autodefensa, un mecanismo que Escorpio usa para proteger su espacio personal. Aquellos que se acercan con intenciones falsas o manipuladoras se ven rápidamente desbordados por la energía de Escorpio, incapaces de sostener el mismo nivel de intensidad. Los que intentan jugar su propio juego contra Escorpio suelen ser los primeros en quedar atrapados, sin darse cuenta de que han caído en su propia trampa, mientras él sigue jugando, casi como un espectador que disfruta observando cómo sus propios mecanismos de defensa se activan. Escorpio también es un ser profundamente introspectivo, consciente de su propia naturaleza transformadora. Sabe que, para poder dominar el arte de la picardía y la manipulación emocional, primero debe conocerse a sí mismo en todos sus matices, incluso en los rincones más oscuros. Su viaje personal está marcado por la constante evolución, la reinvención continua de su ser. En su alma, la lucha entre la luz y la oscuridad no cesa, y es esta dualidad la que le otorga una capacidad única para comprender y usar las sombras a su favor. Esta capacidad de introspección es un arma poderosa que le permite mantenerse siempre un paso por delante, anticipando movimientos y creando estrategias de tal sofisticación que, a menudo, sus acciones parecen inevitables, como si estuviera jugando una partida de ajedrez en la que cada pieza está bajo su control absoluto. Escorpio también tiene una relación muy peculiar con el tiempo. Mientras que otros signos pueden apresurarse o ser impulsivos, Escorpio entiende el valor de la espera, la importancia de ser paciente, de observar sin actuar, de estudiar a sus rivales o a sus seres cercanos para conocer sus puntos débiles. La picardía de Escorpio no es solo sobre saber qué hacer en el momento adecuado, sino también sobre elegir el momento exacto para actuar. Sabe que el tiempo es su aliado, y es en ese dominio temporal donde despliega su arte más refinado. Escorpio no solo juega con las emociones, también juega con los relojes, con las oportunidades que se abren en los momentos menos esperados. Él es el maestro del timing, el momento exacto en que una palabra, un gesto, una mirada pueden cambiar el rumbo de una situación. Pero no se equivoquen, Escorpio no es un ser calculador sin emociones, es, de hecho, una de las criaturas más intensamente apasionadas del zodiaco. Aunque su picardía se muestra de maneras astutas y a veces implacables, debajo de todo eso hay un alma ardiente, una energía volcánica que nunca se apaga. La diferencia es que Escorpio no se deja consumir fácilmente por sus emociones, las controla, las gestiona, las utiliza como combustibles para su transformación y crecimiento. Aquellos que creen que pueden simplemente acercarse a él sin entender esta complejidad se enfrentan a un desafío mucho mayor del que imaginan. La pasión de Escorpio no es para los débiles ni para los que buscan algo superficial, es un fuego que consume y purifica, una llama que puede iluminar o destruir, dependiendo de cómo se maneje. En última instancia, la picardía de Escorpio se encuentra en su capacidad para transformar lo ordinario en algo extraordinario. Su vida no es una sucesión de eventos lineales, sino una serie de etapas,
cada una más compleja que la anterior, en las que sus experiencias se convierten en lecciones profundas y su sabiduría se extrae de las sombras tanto como de la luz. Escorpio no es simplemente un signo de astucia o manipulación, es un alquimista emocional que sabe cómo transitar entre el dolor y el placer, entre la venganza y la redención, entre la mentira y la verdad, siempre manteniendo el control absoluto sobre lo que se revela y lo que permanece oculto. La verdadera picardía de Escorpio no es solo en su habilidad para dominar a otros, sino en la forma en que domina su propio destino, transformándose continuamente, siempre invencible, siempre impredecible. En las profundidades de su ser, Escorpio porta una conexión tan íntima con la vida y la muerte que su picardía se entrelaza con una comprensión profunda de la fragilidad humana. Su relación con el ciclo de la vida es casi existencial, entendiendo que, para que haya transformación, debe haber destrucción. Escorpio no teme al fin de los ciclos, ni a la muerte en sus diversas formas, pues la ve como parte esencial del proceso de renovación y poder. Este entendimiento de la muerte no solo se limita al plano físico, sino que se extiende al psicológico y al emocional. Escorpio es un catalizador de cambios radicales, y a veces, su picardía se convierte en una especie de destrucción controlada, diseñada no para aniquilar, sino para crear algo nuevo de las cenizas. Lo que es roto por su influencia a menudo renace en formas más fuertes, más sabias y más acordes con lo que verdaderamente importa. El deseo de poder que reside en Escorpio no es el poder superficial ni el que se busca por simple vanidad, su ansia de dominio se relaciona más con un control interno y personal que con la necesidad de dominar a otros. A lo largo de su vida, Escorpio busca tener control sobre sí mismo, sobre sus emociones, sobre su destino. La picardía de Escorpio, entonces, no solo es una táctica hacia el mundo exterior, sino una manifestación de su búsqueda interna por dominar los aspectos más oscuros de su naturaleza. Sabe que la verdadera fuerza reside en la capacidad de abrazar y controlar los propios demonios, de mirar en los ojos del caos y salir indemne, fortalecido. Este control interno se extiende también a su forma de enfrentarse a las adversidades. Mientras que otros signos pueden buscar la aprobación de los demás o la validación externa, Escorpio se enfrenta a las pruebas de la vida con una determinación que raya en lo místico. Para él, el dolor y las dificultades no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para crecer, para descubrir nuevas facetas de sí mismo, para adaptarse, para renovarse. La picardía de Escorpio se traduce en una habilidad excepcional para usar sus propios sufrimientos como una fuente de poder. Sabe que lo que no lo destruye lo fortalece, y en su ser yace una capacidad infinita para transformar el sufrimiento en sabiduría. En los vínculos que crea, Escorpio no se conforma con las relaciones superficiales o las interacciones triviales. Su conexión con los demás es intensa, casi hipnótica, pero también altamente selectiva. Escorpio puede ser leal, pero esa lealtad es algo que se gana a través de la confianza profunda y el entendimiento mutuo, no por mera conveniencia o simpatía. A aquellos que logran ganarse su respeto y afecto, Escorpio les ofrece una fidelidad inquebrantable. Sin embargo, esta fidelidad no se ofrece a la ligera, y las personas que lo decepcionan o traicionan, rápidamente se convierten en enemigos que no deben subestimarse. La picardía de Escorpio, en este sentido, también incluye un sentido profundo de justicia y balance, que se manifiesta a través de su intransigencia con las traiciones. La venganza de Escorpio, aunque muchas veces reservada, es siempre meticulosa y calculada, un movimiento estratégico que busca restaurar el equilibrio y castigar la disonancia. Al mismo tiempo, el escorpión posee un instinto protector hacia los que considera suyos, hacia aquellos que están dentro de su círculo más cercano. Su picardía no siempre tiene que ver con manipular en su beneficio personal, sino con defender lo que considera suyo, lo que ha cultivado con esfuerzo y pasión. En este aspecto, Escorpio es territorial, pero no de la forma ordinaria o agresiva que se esperaría de un ser tan dominante. Él se convierte en un guardián invisible, un protector imparable que es capaz de usar su astucia y su influencia para salvaguardar lo que le importa. Este rasgo tiene un toque casi místico, como si Escorpio estuviera destinado a proteger a los suyos de las sombras, de las traiciones, de las fuerzas que amenazan con destruir el equilibrio que él mismo ha creado. En sus momentos más profundos, Escorpio también enfrenta una lucha interna, una batalla constante entre sus deseos y su sentido del deber, entre su necesidad de control y su ansia de libertad. Su picardía se convierte en una herramienta para sortear esta contradicción interna, una manera de jugar con las expectativas que otros tienen sobre él y las que él mismo tiene sobre su vida. Escorpio es, en muchos sentidos, un ser que se encuentra atrapado entre el impulso de tomar riesgos y la necesidad de salvaguardar su propio mundo emocional.
Esto le permite crear una fachada que en ocasiones parece inquebrantable, mientras que, por dentro, lucha con las dudas y los miedos que surgen de su propia complejidad emocional. La picardía escorpiana también se expresa en su capacidad para ver las cosas que otros no ven, para descubrir secretos, para penetrar en las capas más profundas de la verdad. Esta habilidad le permite, muchas veces, adelantarse a los eventos y a las situaciones, comprender las intenciones ocultas de las personas y anticipar movimientos con una precisión que parece sobrenatural. Escorpio no necesita hablar de sus descubrimientos o revelaciones, ya que prefiere actuar con la información que ha adquirido, dejando a los demás sorprendidos cuando finalmente vean la magnitud de lo que él ya sabía. En este sentido, Escorpio se convierte en un ser casi oracular, alguien que puede leer entre las líneas, percibir lo que los demás intentan ocultar, sin tener que hacer grandes esfuerzos para demostrarlo. Esta capacidad de ver lo oculto se extiende también a su interacción con el mundo intangible. Escorpio tiene una afinidad especial con los misterios, con lo no dicho, con lo no revelado. Su atracción por lo oscuro no se debe a una inclinación por la negatividad, sino por el deseo profundo de desentrañar lo que no está a la vista, de encontrar la verdad que yace detrás de las sombras. Es un investigador incansable, un detective del alma humana, siempre buscando desvelar los secretos que otros preferirían mantener bajo llave. Esta búsqueda constante de la verdad y el conocimiento le da una cualidad casi mística, una energía que emana de su capacidad de conectar con lo más profundo y lo más oculto de las experiencias humanas. Al final, Escorpio no es solo un signo de picardía y astucia, es un ser profundamente consciente de la naturaleza cambiante del universo, de los ciclos de vida, muerte y renacimiento que gobiernan tanto su existencia como la de aquellos que lo rodean. Su picardía, entonces, no es solo un medio para obtener algo de otros, sino una forma de enfrentar la vida, de desafiar la muerte, de navegar las aguas turbulentas de la emoción humana con una gracia y un control que solo él sabe cultivar. En la complejidad que define a Escorpio, la picardía no se limita al arte de la manipulación o a la seducción calculada, se extiende también a un dominio más profundo y oscuro de la psique humana. La intuición de Escorpio no es solo un sexto sentido que lo hace detectar intenciones, sino una habilidad casi sobrenatural para navegar por las emociones y los deseos más profundos de los demás. Su capacidad para comprender lo que motiva a una persona, incluso cuando no lo sabe ella misma, lo coloca en una posición única para influir en los resultados de cualquier situación. Sin embargo, Escorpio nunca se muestra completamente, siempre se mantiene en las sombras, observando con una serenidad desconcertante mientras sus ojos perciben lo que otros no logran ver. Esto le otorga una ventaja insuperable, pues sabe que en las sombras se encuentra el verdadero poder, el conocimiento que se gana sin ser percibido, el control que se ejerce sin que otros sean conscientes de que están siendo manipulados. Es en su profunda capacidad para observar y escuchar sin ser visto, sin ser escuchado, que Escorpio encuentra su mayor fuerza. En un mundo donde las palabras a menudo ocultan las intenciones reales, Escorpio se convierte en un maestro de lo que no se dice, de lo que se silencia en medio de una conversación. Sabe leer entre las líneas, entender lo que no está siendo expresado verbalmente, interpretar las pausas en el lenguaje y los cambios sutiles en el tono de voz. Esto lo convierte en un experto en detectar vulnerabilidades que otros no han notado, en identificar las grietas emocionales que otros prefieren mantener cerradas. Pero no utiliza este conocimiento de forma egoísta, su habilidad para ver más allá de las palabras le permite también ayudar a otros a entender sus propios deseos y miedos, guiándolos hacia una revelación personal que puede ser tanto dolorosa como liberadora. El nivel de control que Escorpio ejerce sobre sí mismo es igualmente impresionante. Aunque sus emociones son intensas y a menudo volcánicas, Escorpio es consciente de su capacidad para desatar un caos devastador si no logra gestionar sus impulsos. Su picardía no radica solo en su habilidad para influir en los demás, sino también en su capacidad para mantenerse imperturbable incluso cuando la tormenta interna está a punto de estallar. En su silencio y en su calma aparente, Escorpio sabe que la verdadera fuerza se encuentra en dominar los propios instintos, en reconocer la pasión que arde dentro y en ser capaz de elegir cuándo y cómo liberarla. Es un ser que sabe lo que significa esperar el momento justo, y lo que otros ven como una falta de acción, Escorpio lo entiende como una forma de control absoluto. El vínculo que Escorpio establece con las personas a su alrededor es intenso, pero es un vínculo que está destinado a cambiar. A diferencia de otros signos que buscan relaciones estables y de largo plazo basadas en una confianza constante, Escorpio busca en los otros una experiencia transformadora. La conexión con Escorpio rara vez permanece igual, siempre hay una dinámica de crecimiento, de cambio y de evolución.
Esto no significa que Escorpio no sea capaz de la lealtad más profunda, al contrario, cuando Escorpio entrega su lealtad, lo hace con una intensidad tal que pocos pueden igualar. Sin embargo, esta lealtad es también una espada de doble filo, pues Escorpio espera el mismo nivel de intensidad y autenticidad de vuelta. Cualquier intento de engañar o traicionar esta confianza es considerado una falta grave, y la venganza de Escorpio, cuando llega, es calculada y exacta, un ajuste de cuentas que puede cambiar permanentemente la relación. La picardía de Escorpio no se basa únicamente en lo intelectual o en lo físico, también es un fenómeno energético que pocas personas comprenden. Escorpio tiene la capacidad de afectar a los demás no solo con sus palabras o acciones, sino con su presencia. Hay algo en su energía que atrae, pero también puede repeler. Esta energía tiene una cualidad magnética, una fuerza invisible que mantiene a las personas cautivas, a veces sin que se den cuenta. Algunos lo llaman presencia, otros lo perciben como una aura de misterio que es tanto atractiva como intimidante. Es una presencia que no puede ser ignorada, y en ella se encuentra una paradoja. Escorpio atrae porque su profundidad emociona, pero también crea un espacio de desconcierto porque sus verdaderas intenciones rara vez son evidentes. En su vida social, Escorpio a menudo mantiene una reserva estratégica. No es el tipo de persona que comparte fácilmente su vida con los demás, y aquellos que logran ganarse su confianza son una pequeña élite, una selecta corte de personas a las que Escorpio confiere el derecho de conocer sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A pesar de su fama de enigmático y distante, Escorpio posee una capacidad para conectar emocionalmente con aquellos que se acercan a él con sinceridad y sin agendas ocultas. A menudo se siente atraído por personas que poseen una fuerza interior similar a la suya, que no temen enfrentarse a las oscuridades de la vida. Escorpio sabe que, para conectar realmente con alguien, ambos deben estar dispuestos a compartir sus sombras, a enfrentar sus miedos y deseos sin tapujos. No es un signo que se dé fácilmente, pero cuando lo hace, lo da todo. El aspecto místico de Escorpio no puede ser subestimado. Su atracción por lo oculto, lo desconocido y lo espiritual le da una profundidad que pocos signos poseen. Mientras que algunos buscan respuestas fáciles en lo material o lo tangible, Escorpio se siente atraído por lo intangible, por aquello que escapa a la comprensión inmediata. La picardía de Escorpio, entonces, también se manifiesta en su habilidad para navegar por los planos más altos de la conciencia humana, buscando respuestas que van más allá de lo físico. Esto puede llevar a Escorpio a interesarse por prácticas esotéricas, ocultismo, o filosofías que exploran los misterios de la vida, la muerte y el alma. En este sentido, su viaje no es solo emocional o psicológico, sino también espiritual, buscando siempre una forma de trascender lo mundano y conectar con las fuerzas más grandes que rigen el universo. La relación que Escorpio mantiene con la confrontación también es un aspecto fundamental de su picardía. A diferencia de otros signos que evitan los conflictos o que prefieren la paz superficial, Escorpio no teme al enfrentamiento directo, sino que lo ve como una oportunidad para probar la validez de sus emociones, para poner a prueba los límites de su propia resiliencia y de la conexión que mantiene con los demás. Sin embargo, Escorpio no busca conflictos innecesarios, él se enfrenta a ellos cuando considera que hay algo que debe ser defendido o cuando siente que se le ha hecho daño. La confrontación de Escorpio es a menudo silenciosa, calculada, y está envuelta en un aura de inevitabilidad. Cuando Escorpio decide que es el momento de enfrentarse, su enfoque es directo y preciso, sin adornos ni distracciones. Es una batalla en la que la victoria está asegurada, porque Escorpio no se entrega a la lucha sin haber ya planeado los movimientos con una precisión milimétrica. Por último, la relación que Escorpio mantiene con el poder es compleja y multifacética. No es un signo que busque poder por simple vanidad o por el deseo de dominar a los demás, sino que busca poder para tener control sobre su propia vida. El verdadero poder para Escorpio radica en la autonomía, en la capacidad de elegir su propio camino, sin estar atado a las expectativas de los demás. A través de su picardía, Escorpio es capaz de moldear su destino, desafiando las reglas del juego cuando es necesario y utilizando sus propios recursos para salir adelante. La naturaleza transformadora de Escorpio le permite crear su propia realidad, a menudo por encima de las circunstancias que podrían haberle limitado. Esto convierte a Escorpio en un verdadero arquitecto de su destino, un ser que, aunque vive en el reino de las sombras, sabe cómo manipular la luz para crear su propia verdad. Escorpio, en su vasto mundo emocional y psicológico, se encuentra en una constante danza con el poder, la autodefinición y la necesidad de comprender el alcance de su influencia en los demás.
En muchas ocasiones, su enfoque hacia las relaciones es una mezcla de atracción y repulsión. A pesar de su tendencia a involucrarse profundamente con los demás, hay una parte de Escorpio que siempre está un paso atrás, observando y evaluando, incluso en los momentos de máxima intimidad. Esta dualidad interna, que a veces puede ser percibida como distante o incluso desconfiada, responde a un mecanismo de defensa que nace de la profunda vulnerabilidad que siente en su interior. Escorpio no busca el poder sobre los demás por pura dominación, su deseo de control es, en gran parte, un intento de autoafirmación, de entenderse a sí mismo y a los demás a un nivel mucho más profundo que el que comúnmente se alcanza en la superficie de las relaciones cotidianas. En el ámbito de la autonomía, Escorpio se siente impulsado a construir su vida de una manera que le permita estar completamente en control, sin depender de las expectativas o juicios de los demás. Sin embargo, este impulso hacia la independencia no significa que Escorpio sea un solitario o que se aleje de las conexiones profundas. De hecho, la paradoja de Escorpio radica en que su necesidad de autonomía está inextricablemente vinculada con su deseo de experimentar la intensidad de las relaciones emocionales. Para él, la verdadera conexión solo puede surgir cuando ha sido capaz de crear un espacio en el que se sienta dueño de sí mismo, sin que nadie más pueda alterar su mundo interior. Es solo cuando ha alcanzado este sentido de control interno que puede ofrecer su lealtad y su amor de manera plena. La relación de Escorpio con el sufrimiento y la transformación es otra capa compleja de su ser. Aunque muchos otros signos intentan evitar el dolor, Escorpio se sumerge en él, se enfrenta cara a cara con las sombras de su alma, en busca de una lección, de una revelación que solo puede llegar a través del sacrificio. Para él, el dolor no es solo una experiencia negativa, sino un pasaje hacia un estado superior de comprensión y poder. A lo largo de su vida, Escorpio busca la catarsis, la purificación que solo puede ocurrir a través de una destrucción controlada. Este deseo de renacimiento a través del sufrimiento lo lleva a veces a situaciones extremas, ya sea en el plano emocional, físico o incluso espiritual, en las que debe enfrentarse a su propia oscuridad, despojándose de todo lo que no le sirve, de todo lo que no le permite avanzar hacia la versión más poderosa y auténtica de sí mismo. Este proceso de autotransformación es esencial para Escorpio, pues le permite dejar atrás las cicatrices del pasado y emerger con una visión renovada del mundo y de sí mismo. La constante tensión entre su deseo de control y su necesidad de rendirse ante lo que no puede comprender es otro de los aspectos fundamentales de Escorpio. Aunque es un maestro en mantener el control sobre las situaciones, las personas y sus propios sentimientos, Escorpio sabe que hay fuerzas más allá de su entendimiento, fuerzas cósmicas, universales y espirituales que desafían su capacidad de influencia. Este reconocimiento de lo desconocido, lo incontrolable, es lo que hace que Escorpio se enfrente con una mezcla de fascinación y temor a lo inexplicable. En ocasiones, se siente atraído por lo oculto, por lo esotérico, como un medio para comprender los misterios del universo, y a través de ellos, encontrar un sentido más profundo de control sobre su vida. Sin embargo, esta búsqueda también lo lleva a una constante confrontación con la naturaleza efímera de todo lo que lo rodea, incluida su propia existencia. Este es el equilibrio delicado entre el deseo de saber todo, de tener todo bajo su control, y la necesidad de aceptar lo incierto, lo inevitable, lo que no puede ser entendido. A nivel de su vida personal y profesional, Escorpio muestra una capacidad impresionante para reinventarse, para adaptarse a nuevas circunstancias con una flexibilidad que pocos otros signos poseen. Su capacidad de reinvención está ligada no solo a la voluntad de sobrevivir, sino a la necesidad profunda de transformarse constantemente. La vida de Escorpio no está hecha de etapas fijas o de rutinas estables, es un flujo continuo de metamorfosis, donde cada nueva fase de su vida se construye sobre los cimientos de la anterior, pero con un toque de radicalidad, de ruptura. Esta habilidad para cambiar y adaptarse le otorga una ventaja única en entornos de alta presión o incertidumbre, donde otros podrían sucumbir al miedo o la ansiedad. Escorpio es capaz de usar cualquier crisis como una oportunidad para emerger más fuerte, más astuto y más poderoso. Su visión estratégica es otra de las piezas clave que definen a Escorpio. En cualquier situación, ya sea personal, profesional o emocional, Escorpio tiene la capacidad de ver no solo lo inmediato, sino las ramificaciones a largo plazo de sus decisiones. Esta perspectiva le permite anticiparse a los movimientos de los demás, leer entre líneas y comprender las motivaciones subyacentes de aquellos con quienes interactúa. A través de su picardía y su observación aguda, Escorpio puede prever futuros conflictos, éxitos o fracasos, y usar esa información para posicionarse a su favor.
Sin embargo, no lo hace con una motivación puramente egoísta, su estrategia está impregnada de un deseo de mantener la armonía y el equilibrio en su vida y en sus relaciones más cercanas. Su visión no solo abarca lo que es evidente a simple vista, sino también lo que está oculto en las sombras. Lo que no ha sido dicho ni revelado, pero que tiene el potencial de influir en el curso de los eventos. Además, Escorpio tiene una comprensión innata del poder de la vulnerabilidad. Aunque puede parecer inquebrantable y fuerte por fuera, es consciente de que su capacidad para conectar profundamente con los demás también reside en su habilidad para ser vulnerable cuando es necesario. Este conocimiento de sí mismo lo convierte en un ser profundamente auténtico, alguien que sabe que la fortaleza no está en evitar el dolor o la debilidad, sino en enfrentarlo con coraje y dignidad. La vulnerabilidad, para Escorpio, no es un signo de debilidad, sino una herramienta de poder. Al ser capaz de mostrar sus grietas, sus miedos y sus deseos más profundos, Escorpio no solo fortalece sus relaciones, sino que también se da la oportunidad de sanar y evolucionar de manera continua. En el terreno emocional, la pasión de Escorpio es un componente integral de su identidad. Sin embargo, su pasión no es efímera ni superficial, es un fuego interno que arde con una intensidad inquebrantable. Escorpio no se involucra en relaciones superficiales ni en proyectos que no le despierten una verdadera emoción. Su implicación es total, siempre, y esto lo lleva a vivir de manera profunda y significativa, buscando siempre lo que realmente vale la pena. Esta pasión puede ser tanto su mayor fortaleza como su mayor desafío, pues cuando se siente herido o traicionado, esa misma intensidad puede convertirse en una fuerza destructiva. Sin embargo, su capacidad para canalizar esa energía hacia la creación, la renovación y la transformación personal es lo que permite a Escorpio, una vez más, emergir más fuerte de cualquier adversidad. En su camino hacia la autocomprensión, Escorpio se enfrenta también a una paradoja: su búsqueda de control y poder está marcada por una profunda dependencia de lo que está fuera de su alcance. La relación que mantiene con el universo, con el misterio, con la vida misma, lo lleva a comprender que, en última instancia, la verdadera libertad reside en aceptar la impermanencia de todo lo que lo rodea. Este viaje constante hacia el autoconocimiento, la evolución y la transformación es lo que define a Escorpio. Aunque su vida pueda estar llena de contradicciones y desafíos, siempre está en búsqueda de la verdad que se oculta en las sombras, de la fuerza que reside en el interior y de la capacidad para trascender lo limitado. Este es el viaje eterno de Escorpio, un viaje hacia el dominio de su ser, hacia el entendimiento profundo del cosmos y, en última instancia, hacia la paz que solo se encuentra cuando uno se acepta plenamente. En el vasto y profundo mundo emocional de Escorpio, el signo se enfrenta constantemente a una batalla interna de expansión y restricción. Su naturaleza dual lo lleva a ser un ser de extremos, capaz de atravesar abismos de dolor y sufrimiento para alcanzar los niveles más altos de conciencia y entendimiento. Esta constante polaridad dentro de Escorpio lo convierte en una figura compleja y multifacética, un ser que rara vez se acomoda en la comodidad de la mediocridad. Siempre se encuentra en busca de experiencias que lo desafíen, que lo transformen, pues en la transformación encuentra la verdad de su existencia. Es en la lucha con las sombras de su propio ser, en el enfrentamiento con lo más oscuro de su psique, donde Escorpio descubre su verdadero poder. Al igual que el fénix que renace de sus cenizas, Escorpio es un maestro de la regeneración. Su capacidad para sobreponerse a las adversidades más extremas se basa no solo en su resistencia, sino en su capacidad para ver en cada fracaso una oportunidad para renacer y reinventarse. Cada cicatriz, cada dolor vivido, es integrado en su ser, no como una marca de debilidad, sino como un testimonio de su capacidad para trascender el sufrimiento. La autodefinición que Escorpio persigue no es algo estático, sino un proceso continuo, una búsqueda que lo lleva a lo más profundo de su ser para extraer lecciones y sabiduría de cada experiencia vivida. Sin embargo, a menudo ese camino hacia el autoconocimiento está marcado por la oscuridad, pues Escorpio sabe que para alcanzar la luz debe atravesar las sombras sin miedo. La lucha constante con sus propios demonios es algo que define a Escorpio de manera inequívoca. Se enfrenta a sus pasiones, deseos y miedos con una intensidad única, pues sabe que al no confrontarlos, corre el riesgo de ser consumido por ellos. Esto no implica que Escorpio no sienta miedo, sino que tiene el coraje de enfrentarlo con una fiereza inquebrantable. Su picardía, lejos de ser superficial, se nutre de esta lucha interna, pues es consciente de que el verdadero poder viene de abrazar todas las partes de uno mismo, incluso aquellas que nos hacen vulnerables o nos desagradan. Al contrario de lo que muchos creen, Escorpio no es un ser invulnerable, sino uno profundamente consciente de su propia vulnerabilidad, y esa conciencia lo convierte en alguien formidable.
El enigma que envuelve a Escorpio, esa aura de misterio y magnetismo que irradia, tiene sus raíces en su propio proceso de autoexploración. No busca ser misterioso por una mera cuestión de encanto, sino porque ha comprendido que hay aspectos de sí mismo que no pueden ser compartidos fácilmente. Su mundo interior es tan vasto y profundo que no puede ser comprendido por aquellos que no están dispuestos a embarcarse en un viaje igualmente transformador. Escorpio se convierte en un enigma porque, aunque desea conectar profundamente con los demás, sabe que hay partes de sí mismo que solo él debe conocer. Esta capacidad para mantener su privacidad y proteger lo más sagrado de su ser le permite seguir adelante con un equilibrio entre apertura y cautela, un equilibrio que es esencial para su bienestar y para su permanencia en su camino. Un aspecto fascinante de la personalidad de Escorpio es su habilidad para fusionar su mundo emocional con su pragmatismo. En su vida, rara vez se separan los aspectos emocionales de los racionales. En lugar de desconectarse de sus emociones, Escorpio es capaz de integrar la razón y la emoción, usándolas como herramientas complementarias en su búsqueda de poder y transformación. Esta integración le permite tomar decisiones con una claridad excepcional, pues sus emociones no lo desbordan, sino que lo guían. Sin embargo, este proceso no es sencillo ni inmediato. Escorpio debe aprender a dominar sus emociones, a no dejarse llevar por el tumulto interior, sino a navegar por él con una serenidad que desafía su naturaleza más impulsiva. Es a través de esta armonización entre el corazón y la mente que Escorpio se convierte en un maestro del equilibrio y de la resiliencia. El concepto de poder en Escorpio, más que una simple cuestión de dominio externo, se extiende hacia un poder interno. Para Escorpio, el verdadero poder no está en manipular a los demás o en acumular riqueza, sino en el control sobre sí mismo. Es una persona que cree firmemente que todo lo que le ocurre es una extensión de lo que ha creado en su interior. Esta filosofía lo lleva a ser un gran buscador de la verdad, de aquella verdad oculta que está más allá de las ilusiones superficiales. Su constante observación, su capacidad para ver más allá de lo que se le muestra, lo convierte en un ser extraordinariamente perceptivo, capaz de captar las intenciones más profundas de los demás. Escorpio no se conforma con lo evidente, siempre busca entender lo que está debajo, lo que está oculto, lo que otros prefieren no ver. En sus relaciones más cercanas, Escorpio no se conforma con la superficialidad ni con lo convencional. Sus vínculos son intensos y transformadores, siempre impulsados por una búsqueda constante de autenticidad. Escorpio no cree en las relaciones en las que uno puede mantenerse en la periferia de la vida del otro. Para él, cada relación es una oportunidad de crecimiento, de profundización, de cambio mutuo. Aunque puede mostrar una imagen de frialdad o indiferencia, aquellos que se adentran en su mundo descubren un ser profundamente leal, apasionado y dispuesto a dar todo por aquellos que ha elegido. La lealtad de Escorpio, sin embargo, es un regalo que no se ofrece fácilmente. Aquellos que traicionan su confianza descubren que, aunque Escorpio es capaz de perdonar, la herida de la traición siempre deja una marca. El deseo de poder de Escorpio también lo lleva a dominar su entorno de manera estratégica. En los ámbitos profesionales, por ejemplo, Escorpio tiene la habilidad de leer las dinámicas sociales y manipular las circunstancias para obtener el mejor resultado posible. Su naturaleza calculadora y su mente analítica lo hacen muy apto para navegar en entornos competitivos. Sin embargo, aunque puede utilizar su astucia para alcanzar el éxito, Escorpio rara vez lo hace a expensas de los demás. Prefiere ganar de manera legítima, utilizando sus habilidades y recursos internos de manera eficiente. La verdadera victoria de Escorpio es aquella en la que puede salir fortalecido, con la certeza de que ha sido capaz de superar obstáculos, no solo externos, sino también internos. En cuanto a su relación con el mundo externo, Escorpio se encuentra siempre en una constante revisión y evaluación de las fuerzas que lo rodean. Su capacidad para percibir las dinámicas sutiles de su entorno le otorgan una ventaja significativa. A veces, puede parecer desconectado de las realidades cotidianas, pero en realidad está constantemente procesando información y buscando patrones. Esta habilidad le permite estar siempre un paso adelante, incluso en situaciones complejas o inciertas. El proceso de entender el mundo no es solo una cuestión intelectual para Escorpio, sino un viaje emocional y visceral que se conecta con su necesidad de encontrar propósito y significado en todo lo que lo rodea. En el fondo, Escorpio busca algo más que poder o control, busca la verdad. La verdad sobre sí mismo, sobre los demás, y sobre el universo en su conjunto. Su viaje de vida no es uno de simplemente alcanzar metas materiales, sino de desvelar las capas ocultas de la existencia.
Por esta razón, Escorpio está constantemente desafiando las normas, empujando los límites de lo conocido, y buscando trascender lo mundano. No teme adentrarse en los territorios más oscuros de la vida, porque sabe que es allí donde se encuentra la sabiduría más profunda y la transformación más radical. En su búsqueda incansable de la verdad, Escorpio se convierte en un alquimista del alma, capaz de transformar la oscuridad en luz, el dolor en poder, y la vida misma en una obra maestra de autodescubrimiento.